Gloria a Dios. Puestos en pie, mis amados hermanos, nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28 hasta el 31. Cuando lo tenga, me regala un muy fuerte amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: concluimos pues que el hombre es justificado, como dice, hermano, por fe sin las obras de la ley. Bueno, espérenme, que algunos creo que no. Romanos 3:28. ¿Qué dije yo? 3:28. Es que yo digo, ¿ya lo tiene? Sí, y ni le ha abierto la Biblia. Por eso es que, despacio. Romanos 3:28. Vamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que des claridad en mi mente, que ponga las palabras claras para poder expresar, Señor, lo que tú quieras en esta hora. Oramos, por tanto, para que sea el Espíritu Santo que me guíe de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados, estamos ya cerrando el capítulo 3. Recuerde que el capítulo 3 empieza diciendo, Pablo, diciéndole, señores, entonces ustedes como judíos dirán, ¿qué ventaja tiene ser judío? Si los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles, hermanos? Los no judíos, que se habían convertido a Cristo. ¿Cómo es posible que los judíos, que los gentiles que no son del pueblo de Dios, sean salvos? Entonces Pablo dice, Señor, ustedes están preguntando por qué ventaja tiene. Y Pablo les dice, la ventaja que tienen es que ustedes, antes que este pueblo gentil, tuvieron las profetas, tuvieron la palabra, tuvieron la ley. Tenían, ¿qué se recuerda que era la ley? ¿Qué dijimos para qué servía la ley? Era como verse en la mañana, el rostro recién lavado. ¿Cómo se mira usted? Recién lavado, o sea, después que ha levantado, no recién levantado. ¿Cómo se ve? Se ve limpio. Pero ya en la noche, que usted regresa después de andar ahí en el centro con ese montón de humo, ¿cómo se ve en el mismo espejo? Sucio. La ley solo refleja el pecado. Eso es lo que refleja la ley, el pecado. Pero no podía salvar a nadie. La ley por sí no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por cuantos todos pecaron. Entonces Pablo dice, señores, ustedes están creyéndose más que los demás, pero porque tienen la ley, pero no la están cumpliendo. No la cumplen. Entonces su salvación no es por la ley solo les muestra lo malo que están haciendo. Ahora, ya en el versículo 28, Pablo dice de la siguiente manera: concluimos pues, dice, que el hombre es justificado, ¿qué, hermano? Por fe. Ahora, recuérdense que hablamos allá en los versículos 23 en adelante, que Dios nos había justificado por medio de la fe en Jesucristo, en el versículo 22, para que todos los que creen en Él, o sea, no hay acepción ni excepción, es decir, todos tienen la misma oportunidad. A nadie se le ve de menos, ni ninguno es privilegiado. Todos por la sangre preciosa, como dice el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por el pecado que fue quitado, por la obra expiatoria, por la redención, la compra que Jesús hace a través de su sangre con nosotros, es que todos podemos ser salvos por Él. Ahora, dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, cuando usted, si alguno ha ido a evangelizar, cuando usted le dice a la persona, mire, reciba a Cristo para que reciba salvación, no estoy preparado, dice, soy muy malo. Entonces la gente dice, yo quiero ser buena gente primero, para después poder ser salvo. Es invertido. Es decir, yo me porto muy mal, no tengo oportunidad de ser salvo. Hasta que me porte bien, entonces podré ser salvo. Ese es el pensamiento humano que doctrinalmente nos enseñaron por años. Ahora, dice la palabra, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, les dice Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice, también de los gentiles. Es decir, Pablo le está diciendo, señores, Dios es Dios para todo aquel que en Él cree. Se los acaba de decir en el versículo 22. Para todo aquel.
no solo para ustedes los judíos, para los que creen en Él. Pero ¿en qué manera creemos? En el sentido de que Él pagó por nosotros para salvación y vida eterna. Es, vuelvo a decir, el Cordero de Dios que quita el pecado. No hay otra manera, no hay otra forma. Y Pablo se los está diciendo. Ahora, dice el versículo 30, porque Dios, ¿qué dice la Biblia? Es uno. Y Él justificará por la fe, ¿a quién, hermano? A los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. ¿Qué era la circuncisión? ¿Perdón? Le quitaban el prepucio. ¿Pero a quiénes? ¿Qué representaba la circuncisión? Era un pacto. Ellos, los judíos, se circuncidaban a muy temprana edad, deberían de circuncidarse. Era un pacto. Y ese pacto, ellos formaban parte del pueblo de Dios. Entonces él le dice, señores, en otras palabras, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los de ¿qué? De la incircuncisión. ¿Cuáles eran los de la incircuncisión? Los gentiles. Acuérdense que en el libro de los Hechos, me recuerdo yo, que tuvieron problemas porque decían, estos si se convirtieron a Cristo, entregaron su corazón a Jesús, pero tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, entonces no son salvos. Y hubo un pleito, le dijeron, no, señores. Allá en Jerusalén hicieron un concilio y dijeron, no hay necesidad. Pero si alguien que ya recibió a Cristo quiere hacerse la circuncisión, lo puede hacer. No le quita ni le pone. Ese tema también lo debatieron allá al inicio en Jerusalén. Porque los judíos decían, bueno, si se convirtió a Cristo, pero tiene que circuncidarse. Y los gentiles no querían circuncidarse. Y entonces surgió eso y dijeron, no hay necesidad. Ahora, eso es como cuando usted recién entra a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Desde qué momento una persona es salva, hermano, para con Cristo, para salvación y vida eterna? ¿Desde qué momento es salva? Desde que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Nosotros decimos aceptar a Cristo, ¿sí? Ahora, usted sabe que hay iglesias cristianas evangélicas que le dicen, ya recibiste a Cristo, pero si no te has bautizado y si no hablas en lengua, no sos salvo. ¿Le están qué? Agregando. Incluso hay iglesias evangélicas que todavía pierden la salvación. Si usted se portó mal, entonces cada vez usted tiene que estar entregándole su corazón a Cristo. Ahora, hay que entender esa parte. Tenemos que entender que Pablo dice, señores, Dios es para su pueblo y para los que no son su pueblo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Dice el 31, luego dice, por la fe invalidamos la ley. Es decir, yo le creo a Dios y ya no voy a cumplir la ley. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. Y ya vamos a ver algo de eso. Ahora, Pablo está hablando de justificación. Vamos a ver algunos aspectos de la justificación. Dijimos que era justificación. ¿Alguien se acuerda? ¿Dijimos algo de la justificación la semana pasada? ¿Alguien se acuerda o solo del coronavirus se acuerda? Ya sabe hasta cuántos casos hay en Costa Rica, cuántos hay en Panamá y cuántos. Vale, chón, hermano, si al final Dios nos va a guardar. Pregunto, ¿dijimos algo de la justificación? ¿Alguien de los que anota? ¿Dijimos algo de la justificación? ¿Qué es la justificación? Pero ¿qué es la justificación? Perdón. ¿Cómo es la palabra? ¿Absorber? No absorber, sí le entiendo la palabra que quiere decir, pero no es absorber, es absuelto, de absolver, sí, de absuelto. Nos libra. Entonces la justificación tiene 4 aspectos y los vamos a ver aquí. Primero, la justificación es por gracia. ¿Qué gracia, hermano? Es un regalo. Romanos 3:24, ahí lo tiene. Vamos a ir despacito para que veamos, porque dice en el 28, concluimos pues, dice, que el hombre es, ¿qué, hermano? Justificado. Entonces la justificación la podemos ver en 4 aspectos. Primero, justificación por gracia, 3:24, que dice, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención dijimos que era comprar, era adquirir. Su origen
de esta justificación por gracia se encuentra tan solo en el inmerecido favor y en la inmerecida bondad de Dios. Es decir, usted y yo somos salvos, la justificación es por gracia. A Dios se le antojó salvarnos, hermano. O sea, es una bondad, pues. ¿Alguien de ustedes le ha regalado a alguien solo porque le dio la gana de regalárselo? ¿Y por qué le diste eso a eso? Y usted le dice, ¿qué te importa? Yo lo quise dar. ¿O no le ha pasado? A mí me ha pasado más de alguna persona. Pastor, ¿y para qué le dio a ese? Y ¿qué? No es mío, pues. Y no es mío, pues. Y no, yo se lo estoy regalando, pues. Entonces, la justificación por gracia significa que Dios nos ha amado tanto, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la justificación es por gracia, es un regalo. O sea que usted y yo no lo merecíamos. Y no me va a dejar mentir, ¿cuántas veces usted le ha dado cosas a sus hijos y no se los merece? ¿O cuántos nos dieron cosas que no merecíamos? Que no merecíamos. Que no merecíamos. Que no éramos merecedor de eso. Sin embargo, se lo dieron. Yo sé que no te lo has ganado, pero más, ya te había comprado tu reloj, tu guacho, ya te había comprado tu teléfono. Hay que agarrarlo. No te lo mereces, pero llévatelo. Claro, Dios no es así. Él lo hace con amor. No merecemos ser justificados. Dice la Biblia, y no se va a enojar conmigo, por cuanto todos pecaron. Vea el de la par. Pecador, dígale. No lo digo yo, hermano. Algunos se enojan por cómo se la llevan de santo. ¿Ya? Por cuanto todos, incluimos todos, hermano. Todos. Por cuanto, entonces, no lo merecíamos. La justificación nos da 4 aspectos. La justificación por gracia, es decir, en el inmerecido favor y en la inmerecida bondad de Dios. ¿Qué merecía Adán y Eva? Castigo. De hecho lo tuvieron. Pero ¿qué hubiese sido? Una muerte inmediata, inminente. Aún así Dios tuvo misericordia. Entonces, la justificación, es decir, ese regalo es gratuito, aunque no lo merezcamos. Pregunto yo, ¿alguien en su sano juicio, alguien está claro que usted ese regalo que se lo dieron, se lo merecía? No, hermano. Por cuanto todos no podemos hacer mentiroso a Dios. La misma Biblia lo dice aquí en Romanos: sea Dios veraz y todo hombre sea hecho mentiroso. Usted no puede decir, no, mire, pastor, yo yo nunca le he hecho mal a nadie, yo nunca he hablado mal, todos hemos criticado a alguien, todos hemos hablado mal, hemos ofendido, todos. Pero la justificación, primer punto, es por gracia. Romanos 3:24, otra vez, dice, siendo justificados, ¿de qué manera, hermano? Gratuitamente por su gracia. Entonces, el primer punto o aspecto de la justificación es por gracia. Usted no pagó nada, usted no se lo merecía, yo no me lo merecía, pero a Dios le plació enviar a su Hijo a pagar por nosotros. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto de la justificación? Hay una justificación en la sangre, Romanos 5:9, ahí adelantito lo tiene, Romanos 5:9. Leamos el 8. Mas Dios muestra su amor ¿para quién, hermanos? En que siendo aún que Cristo murió por nosotros. Vean el 9. Pues mucho más, dice, estando ya que, hermanos, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces la justificación es por gracia, es en la sangre de Cristo. Nadie más puede pagar por usted y por mí por salvación. Nadie más. Por eso es que esto nos debería de ayudar a entender cuando le ponen carga a usted. No, es que para llegar al cielo tenés que hacer esto. ¿De dónde cree que viene tanta doctrina de que hay que hacer cosas por obra? Lo vamos a ver más adelante. Los monjes se laceraban para doblegar su cuerpo. ¿Usted cree que puede doblar su cuerpo? Lo que hace es ampliarlo, pero doblegarlo no. ¿Verdad? ¿Usted cree que y no, ya no voy a pensar mal, y ya no voy a hablar mal, y ya no, sí, que el cuerpo, si el cuerpo, las cosas, yo ayer, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, hoy miércoles, que iba para la central, iba escuchando un sermón del pastor general, y él decía, no, si el pecado es rico, no, si es bueno, decía él, y no es cierto, pues, andar con una su vieja más joven que usted, bueno, decía, es un gran pecado, ¿verdad? ¿Sí o no, verdad? Porque la carne nos atrae, hermano.
Y él mismo decía, la carne atrae, pero las consecuencias las pagamos aquí. Y él lo explicaba. Pero ¿a dónde voy yo? Que no hay manera, no es porque nos portemos bien, hermanos. No es porque, ay, sí, yo me soy salvo porque yo soy una gran persona. No, justifica. ¿Cómo dice aquí? En el 5, ¿qué le dije? 9. Pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Usted y yo somos salvos porque Cristo derramó su sangre y nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hacía el pueblo israelita en el antiguo. Ellos presentaban una vez al año una ofrenda. Iban al altar. Los sacerdotes y el sumo sacerdote entraba donde estaba el arca del pacto. Y había un momento donde ellos derramaban la sangre de todo el pueblo que llevaban de acuerdo a su capacidad. Unos tenían plata, degollaban ovejas y todo eso, y había un proceso de todo eso. Había un cordero sin mancha que representa a Cristo, y ellos echaban ahí en el propiciatorio esa sangre, y el Shekinah, la presencia de Dios, llegaba una vez al año. Con eso eran cubiertos los pecados por un año. No eran quitados los pecados, eran cubiertos. La ira de Dios se calmaba sobre ese pueblo. Esa era una representación de lo que Cristo hizo. Pero el libro de Hebreos dice que Jesús vino y murió una sola vez y para siempre. Por eso es que usted y yo no creemos en esa misa donde ellos dicen que ahí está Cristo, porque ahí cada vez lo están crucificando cada vez. Y la Biblia dice que una sola vez y para siempre. Ahora, ese es otro tema, pero la justificación en la sangre de Cristo se basa en la obra que el Salvador, o sea, nuestro Señor Jesús, realizó en la cruz. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto tiene la justificación? ¿Qué es una justificación por fe? Vea Romanos 3:28. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice de la siguiente manera. Déjeme encontrarlo. Concluimos pues que el hombre es justificado, hermano, ¿cómo dice? Por fe. Ajá. Sin las obras de la ley. Justificado por fe. Es el canal por medio del cual nos llega. Usted no puede decir, mire pastor, yo me porté tan bien que yo sé que soy salvo. ¿Por qué me he portado tan bien? Mire, amado, quizás no mostremos las cosas malas. No sé si me voy a poder dar a entender, pero quizás no mostremos las cosas malas. Quizás mostremos solo las cosas buenas. ¿Sí o no? Usted mira, no. Yo se lo digo por experiencia. Yo participé en muchas situaciones de la iglesia tradicional, y mi respeto para los sacerdotes, mis respetos. Yo los miraba y más uno indito, pues yo estudié en el Ricaldone y en los curas italianos, ¿verdad? Hoy no sé, pero en ese entonces eran italianos, y uno ve los cheles altos y uno todo orgullito, ¿verdad? Un respeto, y uno sentía una santidad con ellos, es lo que demuestra. Pero ¿cuántos casos hemos visto? No molestemos a la iglesia tradicional. ¿Cuántos pastores que usted y yo conocemos los vemos tan santos? Y no estoy hablando de mí, yo lejos estoy de eso, pero su vida es un desorden. El sábado dieron un conversatorio en la central. ¿Quiénes fueron de las hermanas acá? Gracias por ir. La hermana Tere fue, ¿verdad? Un par de hermanas fueron. Un conversatorio acerca de la mujer en la Biblia. Y por ahí había un tipo por ahí. Y le digo a mi esposa, a él le deberían de preguntar, porque el tema que iban a ver era la mujer en la Biblia. Pero a él pregunte, la mujer en su casa, ¿cómo la trata? ¿Cómo va? O sea, santidad podemos ver, hermano. Santidad podemos demostrar, pero ¿cómo estamos? Entonces nos demuestra que la justificación es por fe, no por lo que usted pueda hacer. No por lo que usted haga va a llegar al cielo. No porque me porto exageradamente bien y yo soy una persona de bien, soy un filántropo y regalo dinero y doy y aporto. Gloria a Dios por esas personas, hermano. Y que Dios les bendiga grandemente. Pero eso no les da salvación. Eso no les da vida eterna. Ahora, 4 puntos. ¿Cuál es el último? Dentro de los 4 aspectos de la justificación tenemos la justificación por obras. Ojo, no se me vaya a confundir. Justificación por obras. Dice Santiago 23 y 24. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. Santiago 2, 23. Perdón que yo lo tengo aquí, por eso lo leo rápido, pero lo vamos a buscar en la Biblia. Santiago 2, 23. ¿Lo tiene? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ve el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado. Ojo con esto, le puede causar una confusión, pero ojo, que el hombre es justificado, ¿por qué, hermano? Por las obras y no solamente por la fe. Bueno, pastor, ¿y entonces dónde queda que solo por la fe? Entonces, si aquí Santiago está diciendo que la salvación no solo es por fe, sino también por obra, Pablo y Santiago como que no. Mire, la Biblia, según Timoteo 3 o 2:16, Pastor Palacio, toda palabra inspirada. Primera o segunda de Timoteo 3:16, segunda o tercera, primera o segunda, tercera, ya le puse otra. Busquémoslo, hermano, y parece su Biblia. ¿Es primera o tercera? Ay, Dios, no me ayuden mucho esto. 3:16, segunda, ¿verdad? Segunda. 3:16, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Estamos en Romanos. ¿Es inspirado Romanos por Dios? ¿Es inspirado Santiago por Dios? Y entonces, ¿por qué Pablo dice una cosa y Santiago dice otra? ¿Qué dice Pablo? Que la fe, que la salvación es por fe y no por obras, ¿sí? Pero Santiago me está diciendo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Habrá una contradicción ahí? Si Timoteo me está diciendo que toda escritura, es decir, Romanos, es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, hermano, no puede haber errores. Pero dice Santiago, la Biblia, que Santiago también es inspirado por Dios. Y entonces, ¿cómo quedamos? Si Pablo me dice que no necesito de obras, no necesito de la ley, si no son complementarios, pero Santiago me dice que necesito obras. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué onda es ahí? La fe sin obras es muerta. Ahí vamos. Ahora, Pablo y Santiago, amados hermanos, no se contradecían mutuamente. Ahora, le voy a decir cuál es el gran problema. El gran problema es que alguien viene y agarra solo el versículo de Santiago. Y la Biblia no es primero de interpretación privada. La interpretación la da el Espíritu Santo, la correcta. Cuando lo hace en la carne va a interpretar otras cosas. Ahora, tenemos que aprender, ¿verdad?, que cuando agarramos un texto fuera de contexto, vamos a tener un pretexto para cambiar todo. Si usted le dan este texto bíblico, ¿qué diría usted? De plano va. De plano, entonces hay que hacer obras también. Porque entonces no hay salvo. Entonces tiene razón la iglesia tradicional. Pero déjeme decirle, amado hermano, que Pablo y Santiago no se contradicen mutuamente, más bien se complementan mutuamente. Lo que ambos hombres escribieron, las dos cosas están inspiradas por Dios. Ahora, ¿cómo le explico esto? Pablo estaba enfocado en el hombre inconverso. Vámonos al contexto de lo que estamos estudiando en Romanos. ¿Qué les estaba diciendo a los judíos, Pablo? Señores, también los gentiles pueden, él estaba hablando de los gentiles. También los gentiles pueden ser salvos. No solo no porque no son del pueblo escogido de Dios, también pueden ser salvos. Él estaba hablando de los inconversos, que los inconversos podían ser salvos también por medio de la fe. El enfoque era hacia los inconversos. Ahora, el enfoque era hacia los inconversos y cómo estos podían llegar a estar en paz con Dios, o sea, ser justificados. El enfoque de Santiago era en la persona salva. Es decir, cuando también Pablo habla, se enfoca en los que no han entregado su vida a Cristo, en los inconversos, que podrían ser los gentiles como también los judíos, porque si no han recibido a Cristo, son inconversos. Ahora, no incircuncisos, porque inconverso e incircunciso son palabras diferentes. ¿Le explico la palabra o la entendemos? El inconverso es aquel que no se ha convertido, y el incircunciso, el que no se ha hecho. Entonces ahí estamos. Entonces Pablo se estaba enfocando en el inconverso, que podían ser gentiles o judíos que no habían recibido a Cristo.
Entonces él decía, la única manera que ellos pueden llegar a ser salvos y justificados es por la fe en Cristo Jesús. Y se lo dice en el versículo de Romanos, en el versículo 21, en el 22, en el 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces Pablo, el enfoque era para los inconversos. Él estaba diciendo, señores, el inconverso, la única manera que puede ser salvo, en el 3:22, es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Vale. Ahora, Santiago, el enfoque era para la persona salva, para nosotros. Santiago, ¿cómo el que es salvo podría mostrar su fe y demostrar la realidad de su fe? Por ejemplo, Efesios 2:8, búsquelo conmigo. Eso lo enseña Pablo, Efesios 2:8. Porque, búsquelo por favor, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Qué dijimos que era la gracia? Era un aspecto de la justificación, un regalo, por medio de la fe. Y esto dice, mire lo que dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Volvemos a lo mismo. Dios se le antojó regalarnos la salvación, no por obras, ojo, para que nadie se gloríe. Ahora, usted no puede demostrar que es salvo sin obras, y ese es el enfoque de Santiago. ¿Cuántos salvos hay aquí? Pero ¿cómo lo demostramos? Frutos espirituales por obras. Hay un cambio. ¿Se acuerda aquella cancioncita que cantamos? Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía ya no las hago. ¿Verdad? ¿Ah que sí? Va. ¿Sí o no? Hay un cambio. Hay un cambio, hermano. Hay un cambio. Entonces, el enfoque de Santiago no está contradiciendo a Pablo. No está diciendo, tienes que hacer obra y así vas a ser salvo. No. Santiago le está hablando a usted y a mí, no a los inconversos, a los que ya creemos. Dice Santiago 2:14. Búsquelo por favor. Santiago 2:14. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene? ¿Cómo empieza el 2:14? ¿Cómo empieza? Hermanos míos, o sea, ya son parte de la iglesia. No dice los inconversos, no, hermanos míos. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a los que ya recibieron a Cristo en su corazón. Entonces Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que está diciendo es, ¿realmente has creído en Jesús? ¿Realmente has entregado tu corazón a Cristo? Y hermanos, ¿desde cuándo viene oyendo usted que El Salvador todo le hemos dado vuelta? ¿Y cuántas profesiones? Hermanas, ¿cuántas profesiones de fe hicieron el sábado en el evangelismo que usted hicieron? No, en general, el grupo que usted fue. 139. La pregunta es, ¿cuántos de esos verdaderamente recibieron a Cristo? Es una estadística. Ahora, no está malo lo que ellos están haciendo, porque la Biblia los manda a través de Ezequiel, ¿sí, verdad, man? Ezequiel 33:9 y el 3:18 y el 33:8, que ellos van a hablar de Cristo. Es la obligación, es el llamado, el ganado de almas, pero que esas almas realmente se hayan reconciliado con Dios. Y muchos de ustedes fueron hoy al Majagual, ¿sí o no? Y con el juguete, ore pues, va, y me van a dar más. Sí, pero ore conmigo. Va, pues sí, ¿cuánto más? ¿Cuánto? Repetimos, me da otro juguete más. ¿Usted cree que lo hacen de corazón? No. Entonces Santiago dice, y si un hermano, dice en el 15, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces no están en contradicción, jamás están en contradicción. La pregunta sería, ¿cómo puede ser entonces salva una persona?
Primero, solo por fe. Lo leímos en Romanos 3:28. ¿Cómo puede una persona demostrar que es salva? ¿Cómo lo puede demostrar? Por sus obras. Por sus obras. Ahí cada uno de nosotros deberíamos de cuestionarnos. No, yo sé que soy salvo, yo soy aquí, pero no se nos cae nada para el más pobre. ¿Qué dice el Salmo 41? Alguien que lo busque, un cristiano que tenga Biblia. Salmo 41. 41:1. ¿Lo tiene? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará. Ese es el último ministerio que abrió nuestro pastor general. Yo no sabía, les soy honesto. Nosotros yendo a la central a dejar asistencia, a dejar los diezmos. En la oficina donde todavía estaba el pastor general vivo. Y bueno, pastor fundador, para hacer la diferenciación. Y entro a la oficina y una cantidad de personas, entre adultas mayores, entre mamás con niños, entre personas con enfermedades, ¿cómo se llama? Sí, terminales, pero quería decir, ¿cómo se llama? Con insuficiencia y todo eso. Les daban, fíjese, $200 mensuales. $200 mensuales. Eran no menos, las que yo pude contar, 35 personas que se les daba, o se les da, no sé, desconozco ahora. Yo no estoy 100% en la central. Y imagínense, haga cuentas, póngale que fueran 35 para que no le cueste multiplicar por 20, por 200. ¿Cuánto es, hermano? Ay, Dios, sí les costó. ¿Cuánto? 710. 7,000. Menos mal que he estado contando urnas, por eso es que 7,000. Alguien dirá, pero ahí tienen dinero. Yo conozco gente que tiene dinero de nuestra iglesia y no dan. Si eso no. Conozco gente que no tiene dinero, pero son dadivosos. Da el que quiere, no el que tiene. Entonces ahí usted puede ver. Ahí usted ve si esa persona realmente salva por las obras. ¿Qué tanto ayudamos a otros? ¿Qué tanto ayudamos? ¿Qué tanto usted? Y no hablo solo de dinero. ¿Qué don tiene usted que puede poner para beneficio de otro? Ahí se ve la gente salva. Ahí se ve si esa gente realmente tiene fe para salvación y sus obras demuestran que es salvo. Una es para salvación, ¿sí? Y la otra para confirmación. Entonces, cuando usted encuentra una gente que dice ser creyente y lo que hace es ir en contra de la obra de Dios, y es criticar, hablar, no ayuda en nada, habría que poner en tela de juicio si esa persona realmente ha nacido de nuevo, hermano. No le toca a usted ni a mí, pero Dios pesa los corazones. Qué serio los veo, hermano. ¿Verdad? Pero es una realidad. Vimos que Pablo no está en contra de Santiago, se complementan. Cerremos. Concluimos pues, dice Pablo en el versículo 28, que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuándo vienen las obras? Después. ¿Cómo es que usted regala ropa, regala víveres, ¿Por qué lo hace? Porque usted está demostrando su amor para con los demás. Usted no está obligado. La gente critica mucho las iglesias y dice, le sacan el dinero. Hermano, ¿alguno de ustedes, estamos aquí en vivo, se le ha exigido alguna vez? Es más, ni siquiera, al menos yo no paso diciendo, ese hermano no diezma, ese hermano tampoco. Bueno, mejor para qué, porque algunos se sienten ofendidos. Este tampoco, este no da, jamás. Pero usted los ve bien, usted los ve. No, yo he aprendido que Dios es suficiente, hermano. Dios toca los corazones. Entonces uno aprende. Y hay gente que dice, no, yo soy cristiano. No, es que no lo diga, hermano. Por ejemplo, si alguien levanta pesas, ¿se le nota? Ve al de la par, no levanta. No levanta. ¿Ve? Se nota, hermano, se nota, ¿o no? Claro. Y así es el cristianismo. No me van a decir, yo soy salvo, maltratando, golpeando, hiriendo, ofendiendo y dañando. No digo que no se puede hacer, claro,
pero tenemos el poder del Espíritu Santo para reconciliarnos con Dios y tratar de cambiar. Mire, yo les soy honesto, todos los que estamos aquí de alguna manera hemos cambiado, ¿sí o no? ¿Y cómo ha cambiado? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, usted sabe de su salvación, pero también sabe que tiene que hacer obras, tiene que ayudar, tiene que colaborar, tiene que cambiar. Tenemos que ser mejores personas. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, hermano, porque vuelvo a decir, a lo mejor a alguien de los que está aquí no se le nota que va al gimnasio, porque acaba de empezar a ir, hermano. 2 días llega. Bueno, sí, porque todo engarrotado, ¿ya? Pero con el tiempo, ¿sí o no? Hey, ¿qué estás haciendo? Ya, más saca el pecho. Bueno, el gimnasio, va. Pero con el tiempo, poco a poco. Así es esto, hermano. Yo no digo que porque usted tal vez ahorita no esté haciendo cosas, no sea salvo. No, lo que le digo es que tiene que buscar ser mejor persona. Terminamos. Le menciono rapidito los 4 aspectos de la justificación. La justificación por gracia, la justificación en la sangre, la justificación por fe y la justificación por obras. ¿Qué dice Pablo? La salvación es por creer en Jesús, para todo aquel que en él cree. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago dice que la justificación es por obras, pero esto es para nosotros. Justifique. Dios ya nos justificó ante el Padre, lo vamos a ver en el capítulo 5, todavía no vamos a llegar a ese. Ya Jesús nos justificó para salvación. Ahora justifiquemos nosotros que realmente la muerte de Cristo ha hecho un cambio en nosotros y que si estamos en Él seremos diferentes, porque en Cristo somos más que vencedores. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.